aquí a los chicos. ¿Cómo se encuentran hoy al final de su día sábado? Muy bien, licenciada, gracias. Ay, qué bueno. Buenas noches, le decía. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo está usted? Ah, bien, también aquí, esperándolos. Gracias, licenciada. Tengo entendido de que el lunes tampoco vamos a tener clases, ¿verdad? No leí por la tercera vuelta de elección. Sí, la tercera votación, ¿verdad? Ujú. ¿Y han ido a votar? Sí, Lick. Sí, Ay, qué Lick. bueno. Ok, 6 de marzo. sí, es el último de nosotros. Sí, el último, sí. Muchas gracias, Lick. Muy bien, Estuardo. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir acá. Muy bien, nos habíamos quedado con el principio propio de seguridad jurídica. Y dentro de ese principio habíamos dicho que el notario tiene que cumplir también obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Y que eso es también lo que complementa la seguridad jurídica. Y estábamos viendo una escritura pública de compraventa. Dijimos cuáles eran las obligaciones previas acá entre todos.
que teníamos que tener el documento personal de identificación, el documento que acredita la propiedad, y también que necesitábamos el documento del pago del impuesto único sobre inmueble. Por lo menos esos documentos tenemos que tener. En cuanto a título de propiedad, lo que necesitamos tener a la vista es el testimonio que tiene el cliente en sus manos. O bien, asegurarnos con una certificación del Registro General de la Propiedad, porque ahí vamos a ver qué transacciones ha tenido ese bien inmueble. Y si la persona que quiere vender, que está interesada en vender, es la propietaria. Entonces, eso era dentro de las obligaciones previas. Luego tenemos dentro de las obligaciones simultáneas, ya teniendo todos los documentos a la vista en obligaciones simultáneas, ¿qué tenemos que hacer? Pensemos, ya tenemos toda la documentación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Esther? Verificar que todo esté en orden. Muy bien, verificar que esté en orden. Y luego, ¿qué hacemos? Si vemos que la identificación está bien, que la certificación también, que la persona es dueña, ya tenemos la constancia del pago del YUSI. ¿Qué hacemos ahora? Ya con toda la... ¿Procedemos a imprimir en papel protocolo? Muy bien. Pero previo a imprimirlo, tenemos que redactar, ¿verdad? Redactamos la escritura La pública. escritura pública. Con todos Luego los se la documentos leemos, que exacto, mandan. luego se la leemos al cliente para que él nos indique si está de acuerdo o no. Muy bien. Pero antes de leerla, Esther, tenemos que constatar, ¿verdad? Que los datos que hemos consignado en la escritura son los correctos. En cuanto al nombre de las personas, en cuanto a los bienes. Si consignamos correctamente el número de finca, el número de folio, el número de libro. Y que todas las cláusulas que hemos consignado estén correctas, que correspondan a una compraventa. Ya redactado el instrumento, lo revisamos, lo chequeamos, ya seguros que el instrumento está perfecto, entonces ya lo imprimimos en nuestras hojas de papel sellado especial para protocolo. Ya impresas, entonces todavía nosotros leemos para ver que todo esté bien. Y entonces ya procedemos a leerla a nuestro cliente. Y en ese momento, si él está de acuerdo, entonces va a firmar la escritura pública. Nosotros lo Oiga, vamos una a... pregunta, A ver, dígame, solo Catherine. con una duda. ¿Es posible que nosotros, un ejemplo, redactamos el instrumento y podemos compartirle al cliente una minuta previa a la impresión? Es aconsejable. Nosotros a veces eso lo hacemos, ¿verdad? Le mandamos a nuestro cliente una minuta para que la lea y si tiene dudas, pues nos pregunte. Y entonces así, digamos, va como más seguro el negocio. Porque si a él se le olvidó algo o al leerla él se da cuenta de algo, no lo va a decir. Entonces nosotros no hemos impreso todavía la escritura. Podemos hacer cualquier cambio en la minuta, ¿verdad? La minuta es el borrador. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Catherine. Entonces, si todo está bien, entonces, un momentito, por favor.
¿Qué dice Walter? Creo que Walter me quería hablar. Muy bien. Si todo está bien, entonces imprimimos nuestra escritura pública en las hojas de papel sellado especial para protocolo, con el cuidado que las hojas sean las correctas, ¿verdad? Las que corresponden en numeración y el número que corresponde de la escritura pública, que es la que estamos imprimiendo hoy, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya se la leemos a nuestro cliente, él la otorga, la firma, y habiéndola otorgado, ya sea uno o dos clientes o tres, dependiendo cuántos sean, entonces nosotros vamos a autorizarla. Ya autorizada, ahí ya nace la escritura a la vida jurídica. Esas son nuestras obligaciones simultáneas. Dependiendo del documento que estamos autorizando, así van a ser las obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Luego tenemos las obligaciones posteriores. ¿Qué se les ocurre que son las obligaciones posteriores? En este caso, de nuestra compraventa de bien inmueble. Licenciada, la necesidad de inscribir y presentar los testimonios ante los registros correspondientes. Dar avisos, licenciada. Muy bien. Inscribir, dar avisos. El testimonio especial que va para el Archivo General de Protocolos. Muy bien, el testimonio para el Archivo General de Protocolos. Los avisos a la municipalidad correspondiente y a DICABI. Muy bien, avisos a la municipalidad y al DICABI. Entonces, habiendo nosotros terminado nuestra escritura, tenemos que sacarle una copia. Puede ser por el sistema de fotocopias o puede ser transcrito. Por el sistema de fotocopias, pues la fotocopiamos, ¿verdad? Completa. Y luego nosotros redactamos la razón final. La razón final es la que aparece en nuestro código de notariado. Veamos ahí en nuestro código el artículo 70. Busquemos ahí el 70. ¿Lo leo? Por favor. Artículo 70. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Gracias, Esther. Entonces, el artículo 66 nos establece que es testimonio. Esther, ¿nos podría leer ese artículo si fuera tan amable? Claro que sí. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Gracias, Esther. Entonces, ahí tenemos la definición de testimonio. Es la copia fiel, ¿verdad? ¿De qué? De los instrumentos que autorizamos en el protocolo. Después de autorizar la escritura pública, entonces vamos a cubrir el impuesto. Si esta compraventa fuera una primera venta, vamos a pagar IVA, que es el 12%. Si esta compraventa vemos dentro de las transacciones que aparecen en la certificación del registro de la propiedad que han habido ventas anteriores, entonces esta es una segunda venta o subsiguientes. Si fuera una segunda venta o subsiguientes, tendríamos que pagar 3% de timbre fiscal. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Cubrimos el impuesto. Si es IVA,
compramos timbres por la cantidad que corresponde multiplicado por el 12%, ¿verdad? El resultado de lo que vamos a comprar en timbres. Y si fuera esos timbres que hemos comprado, los vamos a pegar en la razón final, en lo que establece el artículo 70. Ahí vamos a indicar que es testimonio, que se lo vamos a entregar a tal persona, que consta de tantas hojas, que estamos pagando el impuesto de IVA o impuesto de timbre fiscal y cómo lo pagamos, si es con estampillas o si es a través de un formulario. Y consignamos la fecha en que lo estamos extendiendo. Esa es la razón final. Entonces, esa razón final la adjuntamos a la copia de la escritura y ambas forman el testimonio. Entonces, de ahí tenemos ya nuestro testimonio. Siempre es importante chequear, ¿verdad?, los datos de la razón final. Está correcto el nombre, la fecha en que lo estamos extendiendo, la cantidad en timbres, etcétera, ¿verdad? Porque si nos equivocamos, pues lo van a rechazar a la hora de llevarlo a registrar. Entonces, ya teniendo nuestro testimonio, entonces ya lo mandamos a inscribir al Registro General de la Propiedad. Ahí lo llevamos con original y duplicado para efecto de registro. Y luego otro testimonio. La escritura. Y también una razón final. Pero acá va a estar dirigido al Archivo General de Protocolos. Indicamos qué escritura es, con qué fecha lo estamos extendiendo. Y acá vamos a cubrir timbre notarial y timbre fiscal. No le escucho, Flor, no sé si. No me quería preguntar nada. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué dice Nancy? Buenas noches, licenciada. Solo con una pregunta, disculpe, eso lo que usted le está leyendo del libro, dice como yo todavía no lo tengo. Y No, veo es que en el la código. diapositiva. Es del código. Acá Ok, leemos gracias. el artículo 66, donde se define qué es testimonio. Y el artículo 70, que establece los datos que vamos a consignar en la razón final. Son de nuestro código, 66 y 70. Gracias. Muy bien. ¿Qué dice Patricia? Licenciada, perdone, ¿sería usted tan gentil de volver a poner la diapositiva en pantalla? No alcancé a tomarle screenshot. Ahí está. Estamos trabajando en el principio propio de seguridad jurídica. Y habíamos dicho que íbamos a redactar una escritura de compraventa. Y vimos cuáles eran las obligaciones previas, las simultáneas y las posteriores. Y dentro de las posteriores indicamos que tenemos que extender testimonio. El testimonio es la copia fiel de los instrumentos que autorizamos en el protocolo y que tenemos que adjuntar una razón final. Esa razón final tiene los datos que establece el artículo 70. El 70 establece a quién le vamos a entregar ese testimonio de qué escritura es, de cuántas hojas se compone. Y ahí también vamos a indicar qué impuesto cubre. Y decíamos que si era timbre
fiscal era porque era una segunda venta o subsiguiente. Y si era IVA, era porque era una primera venta. Entonces, cubrimos el impuesto, lo pegamos o lo compramos a través de formulario y eso ya forma el testimonio. Ese testimonio lo vamos a emitir con original y duplicado y es el que vamos a mandar al Registro General de la Propiedad. Y otro que se va a llamar testimonio especial, que es prácticamente lo mismo, pero acá lo que vamos a cubrir va a ser timbre notarial y timbre fiscal. Y ese sería el que enviamos al Archivo General de Protocolos. Y luego los avisos, ¿verdad? Los avisos es un aviso que vamos a enviar a la municipalidad y al DICABI de finanzas para efecto de traspaso, para que ellos operen esa transacción y ya queda a nombre de la persona que ha comprado. Esto lo estamos platicando para efecto del principio propio de seguridad jurídica, que nosotros como notarios tenemos que realizar estas obligaciones para que nuestro instrumento público cumpla también con los requisitos que tenemos que llenar y todo eso siempre va a dar la seguridad jurídica. No sé si estamos bien, Patricia. Sí, licenciada, todo bien, muy agradecida. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos obligaciones posteriores, ¿verdad? Que son las que hemos comentado. Y también acá el pago de honorarios, ¿verdad? Porque a nosotros nos tienen que pagar nuestros honorarios. Entonces, todo esto es lo posterior. Luego tenemos acá el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos ahí en su código, busquemos el artículo 186. Licenciada, ¿le ayudo? Por favor, solo vamos a escuchar qué dice Mayra, creo que levantó la mano. ¿Qué dice Mayra? Buenas noches, licenciada. Sí, disculpe con una consulta. Fíjese que tengo una duda. ¿Cuánto es el tiempo estimado que se puede llevar el tiempo de en que una escritura salga operada de parte del registro? Antes se tardaban, Mayra. Hoy, si el instrumento está bien, a veces sale en una semana, en 2 semanas. Ahora es mucho más rápido. También dependiendo del instrumento, ¿verdad? Porque hay instrumentos públicos que tienen complejidad, ¿verdad? Entonces, pues eso se lleva un poco de más tiempo. Pero sí, ellos están operando más rápido que antes, ¿verdad? Antes uno pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses averiguando, ¿verdad? Pero ahora una certificación se la dan a uno en 3 días y un registro de una compra-venta es más rápido, ¿verdad? Pero como le digo, dependiendo también la complejidad de la escritura. Porque hay escrituras grandes de notificaciones y cuestiones, ¿verdad? O de propiedad horizontal. Entonces, esas son más complejas y se tardan más. Pero sí está trabajando más rápido el registro. Muy bien. Sí, fíjese que más que todo fue como una duda, porque por ejemplo tenemos ahorita por ingresar un documento que, por ejemplo va a ser una liberación, compra-venta y escritura de crédito. Entonces no sabemos como cuánto tiempo estimado pues, se podría llevar. Ya. Ahora en línea creo que lo puede ver, Mayra. Y si no, pues están preguntando, ¿verdad? Podemos ir ahí al registro para ir procurando nuestro instrumento, ¿verdad? Y que ellos pues lo agilicen. Perfecto, licenciada, se lo agradezco mucho. Muy bien, Mayra, para servirle. Gracias, Mirna. Entonces vamos a leer, por favor, el 186. Sí, licenciada, con gusto. Artículo 186, autenticidad de los documentos.
Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros, desde la fecha en que se hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Muchas gracias, Mirna. El que nos interesa es el primer párrafo, cuando establece los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba. Esto es lo que nos da la seguridad, ¿verdad? La seguridad jurídica de que ese instrumento produce fe y hace plena prueba porque está autorizado por un notario. Pero también establece que salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Si el notario no tomó en cuenta todo lo que nosotros estamos estudiando ahorita y el instrumento afecta a otra persona, pues también tiene el derecho, ¿verdad?, de impugnar ese instrumento público, si el notario no fue cuidadoso, ¿verdad?, en su actuar. Muy bien. ¿Qué dice Yancy? Muy bien. Luego tenemos el principio propio de autenticación. Cuando un documento es auténtico, es porque el notario chequeó, revisó, consignó ese instrumento público y está seguro de que es fidedigno, que es auténtico, que es cierto. Pero para eso es que el notario tiene que hacer todo lo que estamos nosotros ahorita aprendiendo, ¿verdad? Él debe consignarlo, debe comprobarlo, debe declarar todo lo que él tiene en la documentación que su cliente le ha remitido. ¿Y cómo sabemos que es auténtico? Porque el notario, después de hacer todo su trabajo en la función notarial, le consigna su firma y el sello. Y eso es lo que le complementa la autenticidad. Como base legal acá yo les consigné el artículo 2 del Código de Notariado y el artículo 77. El artículo 2 se refiere a los requisitos para ejercer el notariado. Y acá se establece en el numeral 3 haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Entonces nosotros no podemos usar un sello o una firma que no esté registrada. Si queremos cambiarla, la podemos hacerla, pero previamente tenemos que cambiarlo ante el registro para poderlo utilizar. Y el 77, busquemos ahí el 77, que se refiere a las prohibiciones del notario. Y en el numeral 5 del artículo 77 establece, dentro de las prohibiciones al notario, usar firma o sello que no estén
previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es una prohibición usar un sello que no esté registrado previamente. Luego tenemos el principio de publicidad. Por este principio, el registro notarial es público y todos los registros también son públicos. ¿Qué dice Gerson? Hola, buenas noches, licenciada. Una consulta con relación al sello. ¿El registro es antes o después de mandarlo a hacer? Es después, Gerson, porque tiene que llevarlo. Tiene que llevarlo y estamparlo ahí. Le ponen su foto y a la par hay que estampar el sello. Ok, gracias. A veces a uno de tanto usarlo se arruina, ¿verdad? Uno tiene que volver a hacer otro sello, pero a veces la imprenta o donde se hizo ya no existe, ¿verdad? Entonces, si el sello que mandamos a hacer es diferente, tendríamos que registrarlo, ¿verdad? Porque puede ser que la letra sea más grande o más chiquita o algo, ¿verdad? Entonces, si es un poco diferente, hay que registrarlo. También ¿Esto por si existe alguna falsedad? ¿Qué más? ¿Esto por si existe falsificación o algo, ¿verdad? No, uno se presenta al archivo, ¿verdad? Para solicitar que registrar el nuevo sello o nueva firma, ¿verdad? Nosotras las mujeres, si, digamos, éramos solteras cuando nos graduamos y después nos casamos, podemos registrar la nueva firma con el apellido de casada si quisiéramos, ¿verdad? Ahí se puede usar, pero previamente hay que registrarlo. Licenciada, disculpe, y antes de llevar a la Corte Suprema de Justicia, se iba a registrar, ¿no se debe registrar también en el Colegio de Abogados? Sí, también hay después. Cuando uno se va a colegiar, también. Pero más que todo es en el archivo, porque es ahí donde certifican la firma de nosotros. Cuando alguien llega a autenticar firma de un notario, ahí están las firmas de los notarios, el registro de notarios. Pero en el colegio también, ¿verdad? ¿Qué dice Floridana? Gracias, licenciada. Una consulta me surge ahorita la inquietud. Para poder yo mandar a hacer mi sello, ¿tengo que llenar algún requisito siempre de autorización para hacerlo o solo lo mando a hacer y ya, por ejemplo? Sí, solo lo manda a hacer. Lo importante es que ya lo tenga cuando usted ya se va a registrar, porque registra su firma y su sello. Ya tenemos que tenerlo. Gracias. Es que creí que se llenaba algún requisito de solicitud para poder hacerlo, pero gracias, Bueno, licenciada. sí, hay que presentar una solicitud, ¿verdad? Un escrito pidiéndolo, ¿verdad? Pero entonces ellos ya le dan a uno una fecha específica. Entonces en ese ínterin tenemos que mandar a hacer el sello para llevarlo ya a esa cita, digamos, ¿verdad? Gracias, licenciada, muy amable. Lo que no establece el código es cómo es el sello, ¿verdad? Si es redondo, cuadrado, largo, no lo establece. Pero lo importante es que el nombre esté bien. Y en nuestro sello, pues consignamos abogado y notario, ¿verdad? Porque realmente estas son nuestras dos profesiones. Muy bien. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, Lisa, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, decíamos que el principio de publicidad nos permite ver los instrumentos públicos en los diferentes registros donde se han registrado. Por ejemplo, nosotros queremos una copia del testimonio de una escritura de una persona, pues la podemos pedir ahí al registro o pedir la certificación o el documento en sí, ¿verdad? Ahí se lo pueden dar a uno. Y nuestro registro notarial también es público, pero el registro
tampoco se lo vamos a dar a cualquier persona, sino tenemos que indagar, pues, para qué lo quiere, ¿verdad? O si quiere una copia, para qué lo necesita. Y si alguien quisiera ver nuestro registro notarial, pues sería en nuestra presencia, ¿verdad? Sí, y ver qué es lo que quiere, ¿verdad? Qué es lo que necesita. Pero nunca dejarle solo con nuestras escrituras, ¿verdad? Porque no sabemos la intención de la persona. Lo mejor es que sea siempre en nuestra presencia. Hay una excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte, porque esos instrumentos sí no puede verlo cualquier persona, únicamente el testador o la persona que dona, ¿verdad? Ahora cuando fallece, pues sí ya se puede ver, pero hay que llevar la certificación de función, de lo contrario no se puede. Vamos a ver estos artículos que son la excepción. A ver quién me ayuda. Vamos a leer el 22, 68, 73, 75 y 82. ¿Me ayudo con el 22, licenciada? Gracias, misma. Y después Floridalma. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde este derecho. Gracias. Falta. Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción previa audiencia por 24 horas que quedará al notario dictará la resolución que corresponda. Muchas gracias. Entonces, ahí podemos ver que las escrituras matrices pueden consultarse. Incluso si no las exhibimos, pues el juez de primera instancia, previa audiencia que nos da, pues nos dictará una resolución, ¿verdad? Posiblemente para que nosotros extendamos una copia o le enseñemos a la persona nuestro registro notarial. Pero lo que no pueden ver son los testamentos y donaciones por causa de muerte. ¿Qué dice Flor? Y licenciada, le voy a ayudar a leer el otro artículo. Ay, gracias, muy bien. 68, si fuera tan amable. Artículo 68. El director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, de acuerdo con el artículo 75, y si éste no pudiera, por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia o el notario que el presidente del organismo judicial designe para el caso. Gracias, Flor, le agradezco. Le voy a pedir favor a Floridalma si nos puede leer el que sigue, el 73. Muy bien, licenciada. Artículo 70. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que compone personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Gracias, Floridalma. ¿Me podría leer el 73? Disculpe. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Artículo 73. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple, legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo realice. Muy bien. Nosotros tenemos obligación de extender, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Podemos expedir un testimonio o una copia simple legalizada.
Pero en el caso de herederos o cesionarios, va a ser cuando ya la persona haya fallecido, ¿verdad? Si no ha fallecido, no se le puede dar. Vamos a leer, por favor, el 75. Le voy a pedir favor a Flor. Si quiere, lo leo yo, Linda. Gracias, José. Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Muy bien, entonces seguimos siempre en lo mismo, ¿verdad? Nosotros no podemos darle a ninguna persona mientras ellos estén en vida, porque es delicado, ¿verdad? Luego vamos a ir a leer el 82. Le voy a pedir favor, José Manuel. Después le voy a pedir favor a Freddy. 82. Artículo 82. El archivo es público. El director permitirá sin cobro alguno a cualquier persona que lo solicite la consulta de cualquier escritorio o documento dentro de la misma oficina, así como que tome los datos y notas que desee. Si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte de personas no fallecidas, solo podrán ser exhibidos a los otorgantes, comprobando su identidad y el notario autorizante. Gracias, José Manuel. Entonces, esa es la excepción, ¿verdad? Si son testamentos o donaciones por causa de muerte, no podemos darles publicidad únicamente a las personas que lo han otorgado. Si han fallecido, entonces sí ya podemos extender. Incluso pueden llegar al Archivo General de Protocolos y cuando son testamentos o donaciones, enviamos los testimonios en plica, en un sobre cerrado. Entonces, en ese momento, con la certificación de defunción, delante de la persona, pues abren la plica y ya le pueden entregar a la persona copia del testimonio. Luego tenemos el principio de Licenciada, unidad. perdón, ¿Qué manda? solo con relación a esto, cuando indica cualquier persona, no es necesario que sea notario, ¿verdad? No, porque digamos, nosotros somos los notarios, ¿verdad? Ujú. Que tenemos los instrumentos. Ahora, en el 82 se refiere al director, ¿verdad? Sí, donde indica La consulta de cualquier documento. ujú, que le puede otorgar a cualquier persona, ya sea una escritura o un documento. Sí, Ok, a cualquier persona, digamos, si usted llega al archivo y tiene duda o de alguna escritura o de algún documento y sabe quién es el notario y con qué fecha lo autorizaron, pues puede abocarse al archivo para que le extienda un testimonio o una copia legalizada. Ahora acá dice, se lee sin cobro alguno, pero sí hay una tarifa, ¿verdad? Por ahí la tengo, se los voy a enviar. Hay una tarifa que es el decreto, es el acuerdo número 24/2011. Y ahí establece cuánto cobra el archivo por certificaciones, por copias simples legalizadas, por constancias, por registro de firma y sello, por registro de poderes, por suspensión de poderes, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es gratis, ¿verdad? Ellos tienen una tarifa que nos cobra. Sí, entonces, Linda, ¿qué manda? sí, en el archivo están cobrando 150 por lo que es la copia legalizada. Sí, aquí dice por copia legalizada, dice por copia simple legalizada de instrumentos públicos, según ese que yo tengo, 75, y cuando fuere el protocolo de año que se solicite, 100, cuando fuere de años anteriores. 150 le cobraron a usted, Catherine, Sí, así es, fíjese. por la copia simple legalizada. Ujú. Mire, pues entonces ha de haber alguna otra reforma, ¿verdad? Porque esta, la subdirectora Urizar del Archivo General de Protocolos nos dio una plática y nos remitió a este acuerdo.
que es el 24/2011. Y eso fue el mes pasado. Y acá, cabal dice, por copia simple legalizada de instrumentos públicos, 75 cuando fuere del protocolo del año en que se solicite, y 100 cuando fuere de años anteriores. Ahora, muy bien, lindo. sí, Muchas gracias. aquí en el inciso I, sí establece 150, pero por cada acta de legalización de firma de notarios. De eso sí dice aquí 150. ¿Qué No sé artículo si- dijo, licenciada? Disculpe. Es el acuerdo número 24/2011. Inciso I, Gracias. ¿verdad? Inciso I. Ese es el de acta de legalización de firmas de notarios. Por ese sí cobra 150. Ahora por el acta, por la copia simple legalizada de instrumentos, cobra 75 si es de este año y 100 si es de años anteriores. Es el acuerdo número 24/2011. Se los voy a enviar para que lo tengan. Lo voy a apuntar. Fíjese que yo también tengo ese 24/2011 y este está actualizado y sí dice lo que usted dice. ¿Ah, sí? Sí, Ah, pero pues, sí, pues. Entonces de repente fue eso, Catherine. Tal vez acta de legalización de firma de notarios. Muy Bueno, bien, perfecto, muchísimas gracias. de todos modos ellos como nos dan la hojita, ¿verdad? Donde nos cobran para ver realmente cuánto nos cobran. Están cobrando de más. Vamos a impugnarlo. Muy bien. Y yo se lo voy a enviar para que lo tenga. Qué bueno. Si usted lo tiene, ¿quién me dijo que lo tenía? yo, licenciada, es que como Ah, yo compré mi, bueno, yo como en Codileyes compré mi código de notariado y ahí ya trae todos los acuerdos y la ley de timbres fiscales, forenses y todo viene como un compendio de leyes de notariado. bueno, Entonces si ahí pudieran viene, comprarlo, ¿verdad? Realmente es importante. Damaris, si les pudiera mandar a los chicos una foto para que ellos puedan tenerla, ¿verdad? Y si pueden comprar su código, miren, es importante que tengan sus códigos, porque todo eso les va a servir para su privado. Cuando ustedes sientan, ya tienen que empezar a estudiar el privado. Y todo eso nos sirve, ¿verdad? Porque ahí en el privado nos van a preguntar de cualquier cosa. Entonces es bueno tener nuestros documentos. Gracias, Damaris, por el aporte. Gracias, Damaris. La verdad que no me había dado cuenta y sí, tenés razón. ¿Te Aquí parece? está. Sí, Qué aquí está, bueno. licenciada. Ay, qué bueno. Mire, pues entonces ahí tenemos la mina de las normas. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? sí, linda, gracias. Muy bien. El siguiente principio es el principio de unidad de acto. Por este principio, los notarios y las notarias tenemos que realizar los instrumentos públicos en un solo momento, un solo acto. Por ejemplo, hoy voy a firmar la escritura pública. Yo soy la compradora y José Manuel es el vendedor, el Gerardo es el notario. Todo tiene que ser hoy, ¿verdad? Entonces ya tuvimos las sesiones anteriores donde nos dejaron la documentación. Ya el día de hoy redactamos la escritura con fecha de hoy. Llega el vendedor, el comprador y firman, ¿verdad? Otorgan la escritura. El notario emite testimonios y de una vez compra timbres que corresponden al impuesto y manda a registrar. Entonces todo debe ser en un solo acto. Por eso es que la escritura tiene fecha. Consignamos en la ciudad de Guatemala el 21 de febrero de 2026. Entonces se asume que en ese día se hizo el documento. Puede ser que tal vez una persona no pueda llegar en la mañana porque tenía otra actividad importante que hacer, pero puede llegar en la tarde. Entonces lo importante es que en ese día, pues sí se firme el documento, ¿verdad? El artículo 42, veámoslo ahí en nuestro código de notariado, establece formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Y dentro de ese artículo establece
que tenemos que consignar en el numeral 1, se lee la hora y sitio en que se otorga el testamento. Pero el testamento sí es obligatorio que nosotros lo redactemos en un solo momento. Lo iniciamos y lo terminamos. Tienen que estar todos los testigos y las personas que tienen que estar presentes y de una vez otorgarlo y autorizarlo. El artículo 956 del Código Civil, veamos ahí en nuestro Código Civil. Los que tengan su código a la mano. ¿Le ayudo con la lectura, licenciada? Por favor, Esther. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos, en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos. Muy bien. Entonces ven que eso sí es delicado, ¿verdad? Tenemos que iniciar la escritura, todo el acto de la autorización en un solo momento. Ahí sí no puede llegar un testigo a 1 hora, el otro testigo a otra hora. No, ahí tiene que ser todo en un solo momento. Si no, pueden pedir la nulidad, ¿verdad?, de ese instrumento público. El artículo 44, regresando a los requisitos especiales, también establece que en donaciones y testamentos tenemos que consignar la hora en que se otorga. Y también el artículo 61, que se refiere a actas notariales, establece que entre los datos que vamos a consignar, consignamos el lugar, fecha y hora de la diligencia. Entonces ahí se hace todo en un solo momento. Iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 10:55, por ejemplo. Tiene que ser todo, tiene que tener fecha de hora de inicio y hora de finalización. Todo debe ser en un solo acto. Luego tenemos el principio propio del protocolo. El protocolo nosotros lo vamos formando con todas las escrituras que estamos autorizando en un solo año. Por ejemplo, iniciamos el 1 de enero y terminamos el 31 de diciembre. Y todas las escrituras que vamos autorizando las vamos ahí guardando en un ley, por ejemplo, ¿verdad? Y al final del año, pues vamos a redactar la razón de cierre, el índice, y vamos a agregar los atestados y vamos a mandar a empastar. Y ahí nos queda nuestro protocolo. El artículo 8 del Código de Notariado establece una definición jurídica. Ya hemos leído ese artículo, busquémoslo ahí, por favor. Le voy a pedir a Freddy que nos lo lea. ¿Qué dice? Ah, no. Con gusto, licenciada. Gracias. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Muy bien. Entonces, ese es el protocolo, ¿verdad? Esta colección ordenada de esos instrumentos públicos que autorizamos en hoja de papel especial para protocolo. Vamos a leer del artículo 8 al 28. No sé si quieren que lo leamos o lo leen ustedes por su cuenta. Por nuestra cuenta. Por su cuenta, muy bien. Entonces, acá hay artículos bien importantes con relación al protocolo. El artículo 9 se refiere a qué instrumentos vamos a autorizar en hoja de papel especial para protocolo, que nosotros compramos en lotes de 25 pliegos, pero sabemos que ahora son hojas y que valen 10 quetzales cada hoja. El artículo 10 se refiere al protocolo del escribano de gobierno y se establece que los agentes diplomáticos y consulares, testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar.
Este artículo 10 establece otro protocolo. Un protocolo es el que nosotros vamos formando con las hojas de papel sellado especial para protocolo. Y el otro protocolo es el que van formando el escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y consulares, porque ellos no usan hojas de papel sellado especial para protocolo. Ellos usan papel de lino o similar. El artículo 11 se refiere al pago de apertura, que nosotros como notarios tenemos que pagar 50 quetzales cada año por derecho de apertura. ¿Y para qué sirven estos fondos? Se utilizan para la encuadernación de los testimonios especiales. El artículo 12 establece cómo se abre el protocolo. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice y que debe principiar en la primera línea del pliego inicial. Nosotros no podemos empezar a la mitad, al final o en la parte de atrás. Tiene que ser el primer instrumento y debe principiar en la primera línea del pliego inicial. En ese artículo 12 también se establece qué datos vamos a consignar en la razón de cierre. Los que tengamos nuestro libro en la parte final, donde están los anexos. En la parte final del libro, Introducción al Estudio del Derecho Notarial, licenciada. Sí, Edwin. En la página 202 aparece acá los que tengan esta edición. Y ahí se lee razón de cierre. Entonces, el artículo 12 establece qué datos consignamos. Y el ejemplo lo tenemos en la parte final del anexo, donde leemos razón de cierre. También leámoslo, por favor. Luego el artículo 13, importante porque nos da lineamientos, formalidades que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a escriturar. Ya compramos nuestro papel de protocolo, ahora vamos a escriturar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que nosotros tenemos que redactarlo únicamente en español. Que la numeración cardinal se escribirá uno a continuación de otro y por riguroso orden de fechas. Y que de instrumento a instrumento solo dejamos el espacio necesario para las firmas. El protocolo debe llevar foliación cardinal. Que en el cuerpo del instrumento no vamos a consignar cifras de números o cantidades, los vamos a consignar en letras. Fechas, números o cantidades los vamos a consignar en letras. Que los documentos que deban insertarse deben transcribirse. ¿Cómo transcribimos? Consignamos comillas, copiamos textualmente y cerramos con comillas. El numeral 6 se refiere a que la numeración fiscal de papel sellado no debe interrumpirse, únicamente en dos momentos. O sea que protocolizamos documentos y el otro es cuando nosotros hubiéramos terminado nuestra serie. Terminamos nuestra serie de hojas de papel sellado especial para protocolo. Vamos a la Superintendencia de Administración Tributaria a comprar otro lote y ese lote que nos van a dar no va a continuar con la numeración que tenemos porque todos los días los notarios compran hojas. Entonces, ahí sí interrumpimos, ¿verdad? Porque si yo compro un lote hoy, no va a coincidir con la numeración del lote que estaba trabajando. Entonces, ahí sí se puede interrumpir. Que los espacios en blanco que permitan intercalaciones deben llenarse con una línea antes de que sea firmado. El artículo 14 se refiere a los salvados. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas.
Si nosotros estamos escribiendo la primera escritura, la que tenemos acá en los anexos, y nos equivocamos, por ejemplo, acá leemos 1, la ciudad de Guatemala, el día 7 de marzo del año 2022. Está en la página 187. Pero no era la ciudad de Guatemala, era la ciudad de Quetzaltenango. Entonces tenemos que testar Guatemala y agregar Quetzaltenango. ¿Cómo testamos? El artículo 159 de la ley del organismo judicial establece. Si alguien tiene su ley del organismo judicial. Sí, Leida. Gracias, Blanca. Y después, ¿a quién me habló? Edwin. Gracias, Blanca. Vamos a escuchar. ¿Qué artículo dijeron, perdón, licenciada? El 159. Gracias. Artículo 159. Redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse las actuaciones, se salvarán los testados y los entrelineados, bajo sanción de tenerse como no hechos. Gracias, Blanca. Entonces, ¿cómo testamos? En el ejercicio que estamos platicando, como acá la palabra Guatemala está en la línea 1, entonces, si vamos a testar Guatemala, en la palabra Guatemala vamos a consignar un guioncito en cada una de las letras. La G, la U, la A, la T, la E, la M, la A, la L y la A. Bueno, donde empieza Guatemala, nosotros subimos una diagonal, indicando que en vez de la palabra Guatemala, vamos a leer ahí Quetzaltenango. Y al terminar la palabra Quetzaltenango, cerramos con otra diagonal. Muy bien. Sí. Es la LOJ, ¿verdad? Ley del organismo judicial. Muy bien. Entonces, a ver. Ligue, los que le vamos a poner va a ser encima de Guatemala, o sea, no terminando al terminar de escribir, sino se testa encima del Guatemala, entonces. Sí, digamos, Guatemala es lo que no queremos, ¿verdad? Porque Ajá. vamos a consignar Quetzaltenango. Entonces, en la Ok. palabra Guatemala le vamos a poner guiones, uno sobre cada letra. Porque acá dice, ¿verdad? Acá, no serán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Entonces, el guioncito permite que testemos y que siempre se lea la palabra. Entonces, estamos cumpliendo con el artículo 159. Gracias, Lick. Muy bien. Ahora la palabra que nosotros vamos a agregar es Quetzaltenango. Bueno, Con ¿estamos bien diagonal, ahí? Sí, Lick. Con diagonales, sí. Y la diagonal la jalamos cabal donde está la G de Guatemala, porque estamos indicando que allí es donde va a ir la palabra. Luego estamos escribiendo ante mí, Neri Roberto Muñoz, notario. Comparecen por una parte el señor Juan Antonio Pineda
Rodas. Resulta que el apellido es Rocas y nosotros pusimos Rodas. Entonces, ¿cómo testamos? Igual, ¿verdad? Le ponemos guioncitos en las letras, subimos nuestra diagonal y ponemos la palabra correcta, rocas. No se pone todo el nombre, Lick. Solo el apellido. Todo el nombre, lo demás está bien. Ah, perfecto. Nos equivocamos únicamente, dice Juan Antonio Pineda, estaba escrito bien, pero en vez de Rodas, era Rocas. Entonces vamos a testar Rodas. Entonces en Rodas le ponemos un guioncito en cada letra, ¿verdad? Para indicar que lo estamos testando. Y cabal donde empieza la R, subimos nuestra diagonal y ponemos el nombre correcto. En este caso va a ser Rocas. ¿Cómo vamos a salvar? Nosotros tenemos que ubicarnos en la parte final de nuestra escritura. A ver si me miran ahí. ¿Me miran ahí? No, Lick, todavía no. ¿No? No, todavía no. ¿Ahora? Sí, creo que ahora sí. Muy bien. Sí, Entonces, aquí termina la escritura, ¿verdad? Entonces, la parte final leemos: objeto, validez y demás efectos legales la aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Aquí termina. Entonces, en ese puntito vamos a empezar a escribir. Consignamos la palabra testado y ponemos 2 puntos, ¿verdad? Testado, 2 puntos. ¿Qué es lo que no queremos? La palabra Guatemala, coma, la palabra Rodas, punto. Y ponemos omítanse. Punto. Bueno. Pero tenemos ahora que salvar. Lica, después de Rodas, ¿qué dijo? 1. Después de Rodas. Después de Rodas, punto. Ok, gracias. Y luego la palabra omítanse. Como estamos terminando con un punto, es con mayúscula, ¿verdad? La palabra omítanse. Punto. Entonces queda testado, 2 puntos, Guatemala, coma, Rodas, punto, omítanse. Luego, como la palabra que estamos agregando está en la primera línea, acá, donde dice en la ciudad de Guatemala, vamos a consignar Quetzaltenango. Entonces, acá arriba no hay otra línea, porque es la número 1. Entonces, aquí no vamos a poner entre líneas o entre renglonadura, porque no hay otra línea. Entonces, vamos a consignar a continuación del punto adicionado, 2 puntos, Quetzaltenango, punto, léase. Lida, una pregunta. ¿Usted está proyectando? ¿Qué manda? ¿Usted está proyectando? Aquí en mi cámara. Es que yo veo su presentación. Es que la presentación ahí la tengo todavía, pero sí mira en la cámara, ¿o no? No. ¿O quito la presentación? ¿Qué manda? La cámara no está. Se vio linda. No se mira en la cámara. Sí se ve, Yo también lo veo bien. Sí se ve. Yo sí veo la cámara. Yo también sí la veo, Lita. Vale. Entonces, mire pues, entonces, la otra palabra es rocas, ¿verdad? Ahora, rocas sí aparece entre las líneas, ¿verdad? Acá. Porque hay una línea abajo y otra línea arriba. Entonces, ahí vamos a consignar entre líneas, 2 puntos, rocas, léase.
Anteriormente, cuando trabajábamos con máquinas de escribir, uno estaba escribiendo, ¿verdad? Escribiendo, de repente le daba duro al carro y uno no se daba cuenta que se salía del margen o se pasaba de la línea 25, ¿verdad? En vez de escribir solo hasta la 25, pasábamos la línea que sigue, o sea, fuera de margen. Entonces, el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos establece que si nosotros nos hemos salido del margen, podíamos salvarlo y consignábamos excedido de margen, lo que nos salimos, léase. Y si era fuera de la hoja, acá, entonces sería excedido. ¿Alguien tiene ahí su ley del timbre? Ahí vamos a leerlo. Sí, Lita. Sí la En tengo. el reglamento, si me hace favor, el artículo 5. Dice, del uso del papel sellado especial para protocolos. Sí. Cuando en actos o contratos grabados se haga uso de papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 por hoja, pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. Muy bien. Falta un pedacito, ¿verdad? O hasta ahí llega su reglamento. Ahorita le voy a dar vuelta a la hoja, permítanme. Muy bien, muy bien. Ahí está, perdón, sí. Quedan Muy bien. excluidas de esta disposición las anotaciones y o razones que se hagan en los márgenes de papel en los casos expresamente autorizados en razón del ejercicio profesional que el notario deba efectuar. Gracias, Floridalma. Entonces, por este artículo podíamos salvar lo excedido de margen y excedido de línea. Y entonces podíamos salvar lo que nos habíamos pasado. Se tenía como salvado, ¿verdad? Actualmente, pues como ya programamos nuestras 25 líneas y los márgenes, difícilmente nos vamos a pasar, ¿verdad? Pero es posible hacerlo, ¿verdad? Acá les voy a consignar cómo nos quedaría aquí en el chat. Bueno, creo que tenemos dudas acá. Voy a escuchar a Freddy. Licenciada, disculpe, dijeron artículo 5, pero ¿de qué ley era? Perdone. Ley del timbre. Del reglamento, reglamento de la ley del timbre y de papel sellado especial para protocolos. Muchas gracias. Muy bien. Licenciada, perdone. ¿Qué manda? Perdone, con una consulta. En el caso del ejemplo que nos ponía del adicionado, yo tengo dudas si solamente el adicionado aplica en la primera, en la línea número 1 o aplica adicionado también en la línea número 26. Igual, sí. En las dos, tanto la 1 como la 26, porque arriba no tienen línea. Entonces, en las dos tenemos que consignar adicionado. Ah, muy bien. Muy buena Gracias. pregunta. ¿Este tipo de ejercicio viene en el examen, licenciado? Podríamos poner. Para ver, es que sí tengo dudas, para ver si en una clase presencial nos podría volver a explicar esta parte. Sí, claro que sí, yo con mucho gusto. Aquí les voy a escribir cómo quedaría. Esa es siempre la ley del timbre, ¿verdad, Lick?
Es el 159 de la ley del organismo judicial, el artículo 5 de la ley, del reglamento de la ley del timbre, y el 14, ¿verdad?, del código de notario. Licenciada, perdone, y en el caso de no hacer el salvado correspondiente, podríamos tener alguna suspensión por parte del registro, ¿verdad? Sí, porque digamos, si el dato que nos interesa no lo salvamos, se tiene por no puesto. Entonces sí es importante hacerlo. Anulan el documento entonces si no se pone. Sí, supóngase que es el nombre del departamento, ¿verdad? Y dejamos Guatemala. Y no fue realmente en Guatemala donde se autorizó, sino en Quetzaltenango. Entonces no estamos diciendo la verdad. Pueden rechazar el documento entonces. Ah, sí. Por eso están los salvados para corregirlo, ¿verdad? Mire, lo ideal es que no hayan salvados, ¿verdad? Que todo esté bien. Primero quitamos lo que no queremos, ¿verdad? De Estados puntos, Guatemala, coma, Rodas punto, omítanse. Adicionado que Quetzaltenango, porque está en la primera línea, léase. Entre líneas, Rocas, léase. Ahí se los estoy mandando. Y todo va a continuación, ¿verdad? A continuación de la parte final de nuestra escritura. Tiene que ser salvado antes de las firmas. Una vez firmado el instrumento público, nosotros ya no podemos modificarlo. Pues, ¿cuál es la normativa? El artículo 14 del Código de Notariado, el artículo 159 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 5 del Reglamento de la Ley del Timbre Fiscal y de papel seda especial para protocolos. Nosotros no podemos solo corregir si nos equivocáramos Rodas y Rocas, una letra, no se puede. Solo testar la C no se puede. Porque eso sí es una enmendadura, como establece el artículo 14. Tampoco podemos echarle corrector blanco, ¿verdad? Como a veces lo hacemos en las oficinas cuando nos equivocamos o en los trabajos que a veces hay que presentar, que son o documentos que nos sirven, pero que no son así de tanta importancia, ¿verdad? Pero en el archivo, en el protocolo no podemos usar corrector ni raspar la letra. Anteriormente había máquinas de escribir que tenían una esferita y el tipo de la cinta la marcaba el tipo, ¿verdad? Pero con el tiempo se levantaba esa cintita. Entonces era peligroso, ¿verdad? Porque se podía caer alguna letrita o algo, ¿verdad? Muy bien. Ahí lo pusieron, 14 Código Notariado, 5 Reglamento de la Ley de Timbres Fiscales y 159. Muy bien, aquí abajo lo están corrigiendo. De la Ley del Organismo Judicial. Muy bien. Entonces estamos acá en el artículo 14.
¿Estamos bien, jóvenes? Sí, estamos bien del código de notariado, la 14. El 14, sí. Licenciada, yo tengo una pregunta. A ver, Freddy. Ahorita que ya lo estaba como escribiendo para hacer yo un ejemplo, ¿verdad? De lo que estábamos hablando entre Guatemala y Quetzaltenango. Como dijimos que Guatemala estaba en la primera línea, no recuerdo si usted dijo que también iba entre líneas horizontales, perdón, entre verticales. Sí, digamos, cuando uno escribe la palabra, entonces, ahorita la vamos a poner aquí. Porque como esa es una adicionada, ¿verdad? Pero también va entre líneas horizontales, ¿no? Diagonales. Son diagonales, sí. Sí, diagonales, perdón. Vamos a ver si... Y es que la forma correcta va a ser las diagonales, ¿vale? No es agregado, ¿ah? Sí, son diagonales. Ajá. O sea que nada que ver con diálogo. Ahí se les pone la... No sé si me miran ahí. Acá puse la palabra Guatemala y cabal donde empieza Guatemala subo mi diagonal. Escribo Quetzaltenango y cierro la diagonal. Sí, correcto, justo eso sí lo estoy viendo, justo, como esa es una palabra adicionada por estar en la primera línea, ¿verdad, licenciada? En la primera línea o la 26, ¿verdad? O la 26, porque no hay otra línea. Ajá. ¿Verdad? Okay, y cuando consignamos nuestra diagonal significa que ahí hay que leer lo que nosotros estamos corrigiendo. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Freddy. Licenciada, pero siempre va a ser en lo que nos equivocamos, ¿verdad? No va a agregar nada más. Sí, porque... Bueno, podemos agregar, supóngase que ustedes se dieron cuenta en la ciudad de Guatemala, es Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, ponen coma y escriben a la par Quetzaltenango. Entonces, ahí solo sería un testado, solo testar Guatemala. Porque a continuación pusimos la palabra correcta. Ahí no habría que entrelinear porque nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero mire, lo mejor es que no hayan salvado, ¿verdad? Pero a veces ha pasado que llevamos alguna escritura al tribunal y alguna cosa pequeñita o algo que hay que hacerlo porque si no la jueza o el juez no firma las escrituras. Entonces anda buscando ahí una maquinita de escribir para hacer ese pequeño testadito. Entonces es bueno aprenderlo, ¿verdad? Sí. Tan linda. Ahí Adil le puso Quetzaltenango. Muy bien. Entonces esa diagonal sale cabal donde empieza la G, ¿verdad? Guatemala. Bueno, me están preguntando a qué hora termina la clase. No sé cómo estamos con el tiempo. Luis Gerardo me pregunta. ¿Qué hora es? 8:30, ¿verdad? 8:26. Sí, 8:26. 8:26. Bueno, si quieres solo terminemos el protocolo y ya suspendemos. De acuerdo, Lita. Gracias. Muy bien. El artículo 15, porque esto necesito que ustedes lo lean, ¿verdad? Se refiere al índice y establece que en columnas vamos a consignar los datos que aquí aparecen: número de orden, lugar y fecha de su otorgamiento, nombre de los otorgantes, objeto del instrumento y el folio en que principia. Aquí pueden usarse cifras y abreviaturas. El 16 establece que en el índice se pueden hacer observaciones. El 17 se refiere a los atestados. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados. Los atestados son todos aquellos documentos que nos sirven de base o nos sirven o tienen relación con las escrituras públicas que hemos autorizado. El primer atestado que va a aparecer en nuestro protocolo va a ser el pago de apertura, recibo de compra de timbres fiscales, recibo de compra de timbres notariales, cuando ya estamos escriturando copias de DPI, testimonios que nos han llevado nuestros clientes, copias de avisos.
Todo lo que nosotros tengamos que hacer, ahí lo vamos adjuntando, ¿verdad? Porque cuando vayamos a empastarlo, todo eso va a quedar en la parte final. Luego el 18 se refiere que dentro de los 30 días siguientes a su cierre debe empastarse el protocolo. El 19 establece que el notario es depositario. Nosotros somos depositarios del protocolo y responsables de su conservación. Nosotros somos quienes compramos las hojas de papel sellado especial para protocolo, pero no somos los dueños, porque la fe pública nos la da el Estado. Entonces los protocolos son del Estado. Al ya no querer nosotros cartular o escriturar, entonces hay que entregarlos al archivo, porque cualquier persona que lo necesite, entonces puede perfectamente al archivo acercarse. Estaba viendo que Alexis escribió aquí, Guatemala. Bueno, si estamos poniendo a la par, o sea, sí nos dimos cuenta, ¿verdad, Alexis? Entonces, Guatemala, pero en ese caso, si no consignamos diagonales, porque las diagonales son solo para indicar que ahí va la palabra que pusimos arriba. Entonces, en este caso, en vez de diagonales, pondríamos una coma. Guatemala, coma, y Guatemala sería lo que testaríamos. Le ponemos los guioncitos a Guatemala y en la parte final solo vamos a poner testado 2 puntos Guatemala, omítase. Ya no va a haber adicionado porque ahí ya apareció la palabra correcta a la par. Entonces ahí solo va a ser un testado. Y en el testado siempre va a ir omítase. Sí, testado siempre vamos a poner testado 2 puntos, la palabra que no queremos, omítase. Y si son varias, testado 2 puntos, todas las palabras separadas por comas, punto, omítanse, porque ya son más, ¿verdad? Muy bien. El protocolo no puede ser extraído del poder del notario, únicamente en los casos que establece la ley. El artículo 21 se refiere en caso de averiguación sumaria, o sea, por delito sí, nos pueden revisar nuestro registro notarial. El 22 se refiere a que las escrituras matrices pueden consultarse por cualquier persona que tenga interés, pero en presencia del notario. Y es el artículo que leímos, ¿verdad? Con excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte. El inspector de protocolo, el inspector de protocolo, ¿quién es? ¿De dónde viene, Lick? El inspector... En el 21 es. Dice que solo el inspector de protocolo está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Sí, el inspector lo nombra el archivo o el tribunal. Para que ellos nos puedan revisar el protocolo. Porque no cualquier persona puede llegar y decirnos, deme su protocolo, ¿verdad? O lo voy a revisar o algo, no. Únicamente así por orden judicial, ¿verdad? Y hay un inspector y es una persona nombrada, ¿verdad? Para que lo realice. Perfecto. Muy bien. Licenciada, perdone. ¿Qué manda? Esta inspección de protocolo, ¿cómo es que eligen? ¿O lo hacen como al azar o por algo que ellos ven directamente en el protocolo del notario? Sí, yo le preguntaba a una subdirectora y ella dice que tienen una como... Ahora pueden hacer, así como la lotería que la hacen virtual, ¿verdad? O así, algo así hacen también ellos, como un sorteo, ¿verdad? Y los que caigan, digamos, son los que van a revisión. A nosotros el año pasado nos revisaron y fueron todos los de la oficina, a todos nos llamaron. Entonces, conforme ellos van resultando en ese sorteo, entonces lo van llamando a uno. Lo importante es nosotros realizar todas las obligaciones que hay que hacer, ¿verdad? Avisos trimestrales, avisos de cancelación, todo lo que establece la ley, para que a la hora de la revisión, pues tengamos todo, ¿verdad? Si nosotros nos faltara algo, pues ellos nos dan un tiempo para cumplir.
Ahora si uno no cumple, entonces sí, ya le levantan un acta, ¿verdad? Y pueden proceder. El artículo 23 se refiere a que si una persona fallece, los albaceas, herederos o parientes tienen que entregar el protocolo al Archivo General de Protocolos. Y hay un término ahí, ¿verdad? El 24 se refiere a que el notario, cuando viaja, tiene que... Ah, no, esto es del registrador civil. Al asentar la pérdida de función de un notario, si esta ocurriera en la capital, dará inmediatamente aviso al director del Archivo General de Protocolos y si ocurriera en un departamento, al juez de primera instancia jurisdiccional a efecto de que puedan seguir el caso y exigir el cumplimiento del artículo anterior. Acá el 25 establece que en caso de incumplimiento harán uso de los apremios legales. ¿Cuáles serán los apremios legales? El derecho que tiene el que lo contrató a uno para conocer de lo que está en la escritura, digo, ¿no? No, ¿qué dice? En caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder está el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional, a requerimiento del director del Archivo General de Protocolos o de oficio, hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega. Entonces, ¿cuáles serán los apremios? Veamos en nuestra ley del organismo judicial. El artículo 178, si alguien me hace favor. 178. Apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Muchas gracias. Entonces, esos son los apremios, ¿verdad? Pueden apercibirnos, pueden multarnos o pueden conducirnos. Acá me escribe Blanca Estela. Esos artículos no están en la diapositiva, sí. Por favor, ahí tenemos que leer del 8 al 28, ¿verdad? Del Código de Notariado, y era lo que estábamos dándole una breve relación. El artículo 26 se refiere que si el notario queda inhabilitado, tiene que entregar al Archivo General de Protocolos su protocolo. El artículo 27 se refiere a que si el notario tuviera que ausentarse de la República por un tiempo menor de un año, debe entregar su protocolo a otro notario hábil para que ese notario pueda extender copias o testimonios de su protocolo. Y si es por un término mayor de un año, debe entregar al Archivo General de Protocolos su protocolo. Y el 28 se refiere a que los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito. Muy bien, esos serían los artículos que tenemos que leer, Blanca Estela, del 8 al 28. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos cansados? Soy licenciado. No, licenciada. No, sigamos. Bueno, No. mira, voy a terminar esta hojita. Ay, caritas tristes ahí, no se me pongan tristes. Licenciada, solo una pregunta. Lo A ver. importante es que repasemos, siento yo, si usted nos hace el favor, lo que viene en el examen, ¿verdad? Porque si vamos a dejarlo a medias, pues yo de mi parte prefiero seguir, pero que repasemos todo lo que viene en el examen, porque al final de cuentas es para nuestro bien, pienso yo, disculpe. Sí, ¿qué dice la mayoría? Apoyo, licenciada, solo le agradezco.
Si nos dieran unos 10 minutos para estirarnos, Ligda. Estamos cansados. Lo que pasa es que si algunos trabajamos sábados, entonces estamos... Sí, Pues yo digo que los que nos interesa podemos quedarnos, ¿verdad? Mire, pues yo Ligda, diría que... Ligda, solo una consulta, pero ver. esto no lo habíamos visto, o sea que estos son puntos nuevos que sí van a entrar en el En las examen. diapositivas, ¿verdad? Sí, porque En las esto no lo habíamos diapositivas visto. que se imprimen. Sí. Como no tuvimos clase el viernes pasado, ¿se recuerda? Y ayer tampoco. Y el lunes no vamos a tener clases porque hay terceras votaciones. Entonces, yo no quiero solo dejarles que lean solitos que termine la diapositiva, ¿verdad? Entonces, la idea es darles una explicación para que entendamos bien, ¿verdad? Licenciada, buenas noches, disculpe, o sea que vienen las diapositivas que usted mandó y esta diapositiva que estamos viendo, pues como vienen varias hacia abajo, ¿verdad? O sea, varias presentaciones más, todas esas entrarían en el examen, por así decirlo. Este punto entraría en el examen, exacto. Ok, muchas gracias. Muy bien. Es decir, entraría hasta la función integral, licenciada. Podríamos pensar que podría ser hasta ahí, ¿verdad? A menos que ustedes quieran que trabajemos otro día. Eso sería bueno, licenciada, que trabajemos otro día, porque la evaluación suya es hasta en marzo, ¿verdad? Hasta el 6. Bueno, yo Porque sugiero... el lunes no tenemos exámenes, ¿verdad? No, No, Ligda, solo votaciones nuevamente. No sé Tal vez el cómo lunes, están ustedes, porque podíamos continuar el lunes a una hora que ustedes consideren. Pues nosotros miraríamos que usted nos hiciera el horario que usted pudiera, Ali, que usted nos hiciera el favor. Porque digamos las votaciones eran a las 6, creo yo, ¿verdad? A las 7. A las 7. En lo que llegan a la casa, digamos los que lleguen tarde, ¿verdad? A las 7. Pero Ligda, disculpe, Disculpe, tal vez podría ser el viernes, ya que no nos afecta ni para estudiar porque el martes sí tenemos examen. Tal vez el día viernes porque ya tenemos más días libres. Hablábamos del día lunes. sí, pero como el martes nos tocaría examen administrativo para que pueda estudiar administrativo, si ella hiciera favor de darnos clases el viernes. Tiene examen el martes, ¿verdad? Y jueves. Así es. Bueno, si quieres entonces el viernes podría ser Sí, a Ligda, las 7 de disculpe, la noche. es que así podemos repasar las clases que tenemos, esos exámenes, ¿verdad? Sí, pues exactamente, sí, sí. Licenciada, buenas noches. Disculpe, las diapositivas sí las va a compartir. Ya se las mandé. Esas están en Classroom. Están en el Classroom. Están en el Classroom. Bueno, entonces, yo creo que solo unos 5 minutitos, pues. Mira, pues, el principio de extraneidad. Por este principio, el notario solo va a atender en su función notarial a personas extrañas. Nunca va a atender a sus familiares, porque tenemos prohibición de conformidad al artículo 77 del Código de Notariado. El 77 establece que al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Entonces, él solo puede autorizar actos o contratos a favor de personas extrañas. El principio de unidad de contexto o de especialidad se refiere a que cualquier cambio en obligaciones o derechos de los notarios solo van a ser cambiados a través de un decreto, a través de una ley. No puede ser a través de una circular, por ejemplo. Acá la base legal es el artículo 110. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Y el artículo y el principio de función integral
Se refiere que el notario no se concreta únicamente a redactar el instrumento público que le pide su cliente, sino que además realiza otras actividades que necesita cumplir de conformidad al instrumento público que él está redactando. En este caso, yo les consigno aquí el artículo 92, que se refiere al matrimonio civil. ¿Tenemos ahí algún código civil a la mano? Sí. Por favor, el 92. Buenas noches, licenciada. ¿Puedo apoyarla? Por favor. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Y el 101, si fuera tan amable, deciré. Sí, licenciada, no tenga pena. Gracias. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberá llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Muy bien, gracias, Desiree. Entonces, acá el artículo 92 nos faculta a nosotros como notarios a celebrar matrimonios civiles. El artículo 101 establece que nosotros como notarios tenemos que incorporar a nuestro protocolo esa acta de matrimonio civil. O sea, tenemos que protocolizarla. Entonces, y además nosotros tenemos que enviar avisos al Registro Nacional de las Personas. Tenemos que entregarle a los requirentes una constancia de matrimonio. Entonces, todo lo que tengamos que hacer con relación al instrumento público, tenemos que realizarlo. No únicamente redactar el acta notarial de matrimonio civil y celebrarlo. Hasta ahí ven ellos, pero todo lo demás nosotros sabemos que tenemos que cumplirlo. ¿Qué dice Daniel? Creo que tiene levantada la mano. Luisa Fernanda me pregunta si en el parcial se podrán usar códigos. Sí, pueden entrar sus normas, sus códigos, sí. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, Florida. Bueno, entonces suspendamos acá y si están de acuerdo, pues nos vemos el viernes a las 7. Gracias, licenciada. Gracias por todo, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Licenciada, gracias. Feliz noche. Gracias igualmente. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias por el tiempo. A sus órdenes. Gracias, licenciada. Para servir.